Rampage, estrenada en 2018 y dirigida por Brad Pitt, es una película de acción, ciencia ficción y monstruos gigantes protagonizada por Dwayne Johnson. La historia está inspirada en el famoso videojuego arcade del mismo nombre, aunque la película desarrolla una trama completamente diferente y mucho más elaborada. En lugar de limitarse a mostrar monstruos destruyendo ciudades, la película construye una historia alrededor de la amistad entre un hombre y un gorila, un experimento científico fuera de control y la aparición de 3 criaturas gigantescas que amenazan con destruir Chicago. La película comienza presentando a Dedes Okoye, interpretado por Dwayne Johnson, un especialista en primates que trabaja en un centro de conservación de animales en California. Dedes tiene una relación especialmente cercana con los gorilas y prefiere comunicarse con ellos antes que relacionarse con la mayoría de los seres humanos. Su carácter es tranquilo, reservado y protector, pero también posee una gran capacidad física y experiencia para enfrentarse a situaciones peligrosas. El animal más importante de su vida es George, un enorme gorila albino que Dedes conoce desde que era pequeño. George quedó huérfano después de que unos cazadores furtivos mataran a su madre. Dedes lo encontró cuando todavía era una cría y decidió protegerlo. Con el paso de los años, George creció hasta convertirse en un gorila extraordinariamente grande e inteligente. La relación entre Dedes y George constituye el corazón emocional de la película. George no es presentado simplemente como un animal gigantesco, sino como un personaje con personalidad propia. Es inteligente, curioso, juguetón y capaz de comunicarse con Dedes mediante lenguaje de signos. También tiene un sentido del humor particular, algo que permite introducir momentos cómicos dentro de una historia llena de destrucción. Davis y George tienen una relación basada en la confianza. Dedes sabe interpretar sus movimientos y expresiones, mientras George entiende muchas de las señales de su cuidador. Esta conexión se vuelve fundamental cuando George empieza a cambiar debido a un experimento genético. Paralelamente a la historia de Dedes y George, la película presenta a la empresa Energine, dirigida por los hermanos Clyde y Brad Wadden. Clyde Widen, interpretada por Malin Ackerman, es una científica y empresaria extremadamente ambiciosa. Su hermano Brad, interpretado por Jake Lacy, es menos decidido y suele seguir las instrucciones de Clyde. Energine está desarrollando una tecnología genética llamada CRISPR, utilizada en la película de manera ficticia para crear organismos capaces de experimentar un crecimiento y una evolución extraordinarios. El objetivo inicial del proyecto está relacionado con la modificación genética y la regeneración, pero el experimento tiene consecuencias mucho más peligrosas de lo esperado. La situación comienza cuando una estación espacial utilizada por Energine sufre un accidente. Un experimento genético altamente peligroso se libera en el espacio y termina provocando la destrucción de la estación. Antes de que todo quede perdido, diferentes cápsulas con material genético modificado son enviadas hacia la Tierra. Una de esas cápsulas cae en la zona donde vive George. El gorila entra en contacto con el material y queda expuesto al agente genético. En ese momento comienza el proceso que cambiará completamente su cuerpo y su comportamiento. Dedes inicialmente no comprende lo que está ocurriendo. George empieza a crecer rápidamente y muestra una agresividad que nunca había tenido. El animal también comienza a desarrollar capacidades físicas extraordinarias. Su tamaño aumenta considerablemente y su fuerza se vuelve peligrosa. Para Dedes, el cambio es especialmente doloroso porque no está viendo simplemente a un animal que se ha vuelto más grande. Está viendo cómo su mejor amigo comienza a perder el control sobre sí mismo. George continúa mostrando señales de inteligencia, pero su comportamiento se vuelve cada vez más violento. La situación empeora cuando George destruye parte del recinto donde vive y termina escapando. Las autoridades consideran que el gorila representa una amenaza enorme para la población. Davis intenta explicar que George no es un animal normal y que existe algo extraño detrás de su transformación. En ese momento aparece Dra. Kate Caldwell, interpretada por Naomi Harris. Kate es una científica que anteriormente había trabajado para Energine. Ella conoce el proyecto genético y entiende que lo ocurrido con George no es un accidente aislado.
Kate explica a Deves que el material genético utilizado por Energine puede provocar cambios extraordinarios en diferentes especies. George no es el único animal afectado. Existen otras criaturas que también han entrado en contacto con el mismo agente. Uno de esos animales es un lobo, que comienza a transformarse en una criatura gigantesca y extremadamente peligrosa. Este lobo desarrolla una combinación de tamaño, velocidad, fuerza y capacidades biológicas que lo convierten en un enemigo muy difícil de detener. La tercera criatura es un cocodrilo, que también entra en contacto con el material genético. Su transformación es todavía más impresionante porque termina convirtiéndose en una criatura enorme capaz de desplazarse y atacar con una fuerza devastadora. De esta manera, la película establece su conflicto principal. 3 animales normales han sido transformados en monstruos gigantescos. George representa el vínculo emocional de Deves, mientras el lobo y el cocodrilo funcionan principalmente como amenazas. La situación se complica porque los animales modificados poseen una característica genética que hace que una señal determinada los atraiga hacia una ubicación concreta. Energine descubre que puede utilizar esa propiedad para controlar el movimiento de las criaturas. Este descubrimiento forma parte del verdadero plan de Claire Warden. La destrucción de la estación espacial y la aparición de los monstruos no representan simplemente un accidente. Claire comprende que los animales gigantes pueden ser utilizados para demostrar el poder de su tecnología y aumentar el valor de Energine. Su intención es provocar un desastre suficientemente grande como para que las criaturas sean atraídas hacia una ciudad y puedan ser observadas. Para ella, la destrucción y las pérdidas humanas son un precio aceptable si puede recuperar el control sobre el proyecto. Davis, por el contrario, solo quiere salvar a George y encontrar una forma de detener la transformación. Por eso comienza a colaborar con Kate. Los dos forman una pareja bastante diferente. Deves aporta experiencia física, conocimiento de animales y determinación, mientras que él proporciona conocimientos científicos. Durante la historia, Deves también entra en contacto con el agente gubernamental Harvey Russell, interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Russell es un personaje relacionado con una organización gubernamental secreta y tiene un estilo muy diferente al de Deves. Russell tiene una personalidad sarcástica y relajada. Aunque al principio parece más interesado en controlar la situación que en ayudar a Deves, progresivamente comprende que los animales están siendo utilizados como parte de un plan mayor. La presencia de Russell introduce una dimensión militar a la película. Las autoridades consideran que los monstruos son amenazas que deben ser eliminadas. Para Deves, sin embargo, George sigue siendo un ser vivo que puede tener posibilidades de recuperación. Esta diferencia crea uno de los principales conflictos emocionales de la película. Daddy sabe que George es peligroso, pero también recuerda quién era antes de la transformación. No quiere que los militares simplemente lo maten. La película continúa aumentando la escala del conflicto. George, el lobo y el cocodrilo crecen cada vez más. Sus capacidades físicas comienzan a superar cualquier posibilidad de control convencional. Los militares intentan detener a las criaturas mediante diferentes armas y vehículos, pero los monstruos demuestran ser demasiado resistentes. George puede soportar ataques que destruirían a un animal normal, mientras el cocodrilo posee una resistencia todavía mayor. El lobo, por su parte, tiene características especialmente peligrosas. No depende solamente de su tamaño. También puede moverse rápidamente y atacar desde grandes distancias. Su transformación lo convierte en una especie de depredador gigante. George es diferente de los otros dos. Aunque su comportamiento se ha vuelto agresivo, todavía conserva parte de su inteligencia. Deves aprovecha esa conexión para intentar comunicarse con él. Uno de los aspectos más importantes de la película es precisamente la relación entre Deves y George. El protagonista no lucha contra el gorila porque lo odie. Lucha para salvarlo. Esta diferencia convierte las escenas de acción en algo más emocional. A medida que la historia avanza, Deves descubre que existe una posible solución para revertir los efectos del experimento.
El agente genético no solamente aumenta el tamaño y la fuerza de los animales, también puede modificar otras características biológicas. El problema es que Energine posee la información necesaria para desarrollar un antídoto. Por eso, Deves y Kate necesitan llegar hasta la empresa y obtener la fórmula antes de que Claire pueda utilizar a las criaturas para sus propios objetivos. Claire y Brad Wadden representan una crítica a la ambición empresarial sin límites. Claire está tan obsesionada con recuperar el valor de su investigación que deja de considerar las consecuencias humanas de sus decisiones. Brett, aunque participa en el plan, muestra más dudas. Es consciente de que Claire está llevando las cosas demasiado lejos. Sin embargo, su falta de voluntad le impide enfrentarse realmente a su hermana. La película utiliza a los hermanos Whedon como antagonistas humanos frente a los monstruos. Las criaturas destruyen ciudades y edificios, pero el verdadero origen del desastre está en las decisiones de los seres humanos. Finalmente, el conflicto se dirige hacia Chicago. La ciudad se convierte en el escenario principal de la batalla final. Los tres monstruos son atraídos hacia allí y comienzan a enfrentarse mientras los edificios y las calles quedan destruidos. Esta parte de la película es donde Rampage adopta completamente el estilo de un espectáculo de monstruos gigantes. George, el lobo y el cocodrilo se enfrentan en medio de la ciudad, provocando una enorme cantidad de destrucción. Los rascacielos, vehículos, calles y puentes se convierten en parte del campo de batalla. La escala de las criaturas permite que la película reproduzca la sensación del videojuego original, donde los monstruos podían destruir edificios enteros. Sin embargo, la película mantiene el punto de vista de Deves. Para él, la batalla no es simplemente un espectáculo. George está luchando por sobrevivir y necesita recuperar el control de sí mismo. Durante la confrontación final, George se enfrenta al lobo. La pelea demuestra que el gorila, aunque enorme, todavía puede utilizar inteligencia además de fuerza. La batalla también permite mostrar las diferentes capacidades de las criaturas. El cocodrilo gigante representa la mayor amenaza física. Su tamaño y resistencia son superiores a los de los otros monstruos. Esto obliga a George y Deves a encontrar una manera diferente de enfrentarlo. Mientras los monstruos luchan, Deves y Kate intentan conseguir el antídoto. Claire también intenta proteger la información de Energine porque sabe que su supervivencia depende de mantener el control del proyecto. La situación llega a un punto en el que Deves debe tomar decisiones extremadamente rápidas. Ya no puede limitarse a proteger a George. Tiene que impedir que el monstruo destruya la ciudad y, al mismo tiempo, evitar que los responsables humanos escapen. En uno de los momentos más importantes de la historia, George recibe el antídoto que puede revertir parcialmente los efectos de la mutación. Esto permite recuperar parte de su comportamiento anterior. La recuperación de George representa el triunfo de la relación entre él y Deves. El gorila no es salvado simplemente por la ciencia, también es salvado porque Deves nunca dejó de considerarlo su amigo. La batalla final termina con la derrota de las otras criaturas. El enorme cocodrilo finalmente es eliminado y el conflicto llega a su conclusión. George sobrevive y recupera su personalidad más cercana a la que tenía antes de la mutación. Claire Whedon, por su parte, recibe las consecuencias de sus acciones. Su plan de utilizar a los monstruos para beneficiar a Energine fracasa completamente. La película deja claro que su obsesión por el poder y el dinero fue la causa principal del desastre. Brett también termina pagando las consecuencias. A diferencia de Claire, él no tiene el mismo nivel de determinación, pero tampoco consigue escapar de la situación. Harvey Russell ayuda a Deves durante el conflicto y demuestra que el gobierno no tiene necesariamente que tratar a los animales como simples amenazas. Su relación con Deves también proporciona algunos de los momentos más humorísticos de la película. Después de la batalla, Deves se reúne nuevamente con George. El gorila sigue siendo enorme y conserva algunas de las modificaciones sufridas, pero su personalidad vuelve a ser reconocible. Este final es importante porque evita una solución completamente perfecta.
George no vuelve exactamente a ser el mismo animal que era al principio. La experiencia ha cambiado su cuerpo y su relación con Deves, pero continúa siendo su compañero. La película termina con una sensación positiva. La ciudad ha sufrido una enorme destrucción, pero Deves ha conseguido salvar a George y detener la amenaza. También queda abierta la posibilidad de nuevas aventuras, porque George sigue siendo una criatura extraordinaria. En términos generales, Rampage utiliza una estructura bastante clásica de película de monstruos. Primero presenta a los personajes humanos y establece la relación emocional entre Deves y George. Después introduce el experimento científico y las mutaciones. Posteriormente aumenta progresivamente el tamaño y el poder de las criaturas hasta llegar a una batalla final gigantesca. El elemento que diferencia la película de una simple historia de destrucción es la relación entre Deves y George. El público tiene una razón emocional para preocuparse por uno de los monstruos. George no es presentado como un enemigo desde el principio, es una víctima de un experimento que perdió el control. Dwayne Johnson interpreta a Deves como un héroe que combina fuerza, humor y sensibilidad. Aunque el personaje es físicamente capaz, su principal motivación no es demostrar que es el hombre más fuerte de la historia, sino proteger a un animal que considera parte de su familia. Naomie Harris aporta el componente científico mediante Kate Caldwell. Su personaje ayuda a explicar el origen de las mutaciones y proporciona una solución posible para el problema. También funciona como contrapunto a Claire Wadden, porque ambas están relacionadas con la ciencia, pero tienen una actitud completamente diferente hacia sus consecuencias. Brad Peyton utiliza los efectos visuales para aumentar progresivamente la escala. Al principio, George parece simplemente un gorila grande. Después se convierte en una criatura enorme y finalmente en un monstruo capaz de luchar contra otras criaturas gigantes. La película también utiliza humor para equilibrar la destrucción. George tiene una personalidad divertida y la relación entre Deves y Russell genera varios momentos cómicos. Esto evita que la película se vuelva demasiado oscura. En definitiva, Rampage es una historia sobre ciencia fuera de control, ambición empresarial, amistad y supervivencia presentada dentro de un espectáculo de monstruos gigantes. La película toma la idea básica del videojuego, animales enormes destruyendo ciudades, y la convierte en una aventura cinematográfica con personajes humanos, conflictos científicos y una historia emocional. El centro de todo es George. Su transformación es lo que desencadena la historia, pero también es lo que le da corazón. Deves no ve a George como un monstruo, ve al amigo que conoció cuando era pequeño. Esa conexión impulsa prácticamente todas sus decisiones. La trama comienza con un experimento genético que cae sobre la Tierra, continúa con la transformación de George, el lobo y el cocodrilo, y termina en una batalla gigantesca en Chicago. Entre esos dos extremos, Deves y Kate intentan descubrir cómo detener las mutaciones mientras los hermanos Whedon intentan aprovechar el caos para salvar su proyecto. Por eso, aunque Rampage está diseñada principalmente como una película de acción y entretenimiento, su historia tiene una estructura sencilla pero efectiva. La película plantea una pregunta central: ¿qué harías para salvar a alguien que amas cuando el resto del mundo lo considera una amenaza? Para Deves, la respuesta es clara: arriesgará todo por George. Y precisamente esa relación es la que permite que la destrucción de edificios, las peleas entre monstruos y los efectos visuales tengan un propósito emocional. Al final, Rampage no trata únicamente de tres criaturas gigantes destruyendo una ciudad. Trata de un hombre que se niega a abandonar a su mejor amigo, incluso cuando ese amigo se ha convertido en uno de los seres más peligrosos del planeta. Rampage, estrenada en 2018, es una película de acción, ciencia ficción y monstruos gigantes dirigida por Brad Peyton y protagonizada por Dwayne Johnson. La historia está basada libremente en el famoso videojuego arcade de Midway, pero la película desarrolla una historia propia alrededor de tres animales transformados genéticamente en criaturas gigantescas. El reparto combina grandes estrellas de Hollywood con intérpretes experimentados y actores secundarios que ayudan a construir el mundo científico, militar y empresarial de la historia.
Entre los principales nombres se encuentran Dwayne Johnson, Naomi Harris, Malin Ackerman, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacy, Joe Manganiello, Marley Shelton y PJ Birney. El protagonista absoluto es Dwayne Johnson, quien interpreta a Davis Okoye, un primatólogo y antiguo miembro de las Fuerzas Especiales que dirige una unidad dedicada a la protección de animales. Davis es un personaje diseñado alrededor de las cualidades que Johnson suele aportar a sus películas de acción: presencia física, confianza, humor y capacidad para convertirse en un héroe accesible. Sin embargo, en Rampage su personaje también tiene una dimensión emocional bastante importante porque su principal preocupación no es salvar el mundo por razones heroicas, sino salvar a George, el gorila con el que mantiene una relación extraordinariamente cercana. El trabajo de Dwayne Johnson consiste en equilibrar dos aspectos diferentes. Por un lado, tiene que funcionar como protagonista de una película de acción con helicópteros, soldados, explosiones y monstruos gigantes. Por otro, debe conseguir que el público crea en la amistad entre Davis y George. Como George es una criatura creada mediante efectos visuales y captura de movimiento, Johnson no está actuando realmente frente a un gorila gigante durante muchas de las escenas. Necesita imaginar sus movimientos, mirar hacia el lugar correcto y reaccionar emocionalmente ante un personaje que posteriormente será construido digitalmente. Esta relación es fundamental para la película. Davis no considera a George simplemente como un animal que debe proteger. Lo ve como un amigo y prácticamente como un miembro de su familia. Johnson interpreta esa conexión mediante una combinación de humor, gestos afectivos y momentos de preocupación. En las escenas iniciales, cuando George todavía es un gorila relativamente normal, Davis y él tienen una relación relajada y divertida. Cuando George empieza a transformarse, el tono de Johnson cambia progresivamente y aparece una preocupación más profunda. Dwayne Johnson también tiene que interpretar las escenas físicas. Davis participa en persecuciones, enfrentamientos y situaciones extremadamente peligrosas. Aunque gran parte de la acción utiliza especialistas y efectos digitales, la presencia física de Johnson es importante porque el personaje debe resultar creíble como alguien capaz de sobrevivir en medio de una catástrofe gigantesca. El actor también aporta humor a las escenas más tensas. Esta característica ayuda a evitar que Rampage sea completamente oscura. Davis puede estar en una situación peligrosa y aún así reaccionar con ironía o sarcasmo. Ese estilo de actuación es una de las razones por las que el personaje resulta fácil de seguir durante una historia llena de destrucción. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es Naomi Harris, quien interpreta a la doctora Kate Caldwell. Kate es una ingeniera genética que anteriormente trabajó en el proyecto responsable de las mutaciones. Cuando comprende lo que está sucediendo, se une a Davis para intentar detener el desastre. Harris aporta al personaje una personalidad científica y racional que contrasta con la naturaleza física y directa de Davis. El trabajo de Naomi Harris consiste en proporcionar credibilidad a la parte científica de la historia. Kate necesita explicar conceptos relacionados con la modificación genética y el funcionamiento del agente mutagénico sin convertir las escenas de exposición en algo excesivamente aburrido. La actriz mantiene una actitud seria y profesional, pero también permite que aparezca la vulnerabilidad de una mujer que ha sufrido consecuencias personales debido a su relación con Energine. Kate no es simplemente una científica que proporciona información al protagonista. Tiene su propia historia. Trabajó en un proyecto que terminó siendo utilizado de manera irresponsable y perdió mucho como consecuencia de las decisiones de la empresa. Por eso, su participación en la misión también representa una oportunidad para corregir algunos de sus errores del pasado. La química entre Naomi Harris y Dwayne Johnson es importante para la película. Davis es más impulsivo y práctico, mientras Kate suele analizar los problemas desde una perspectiva científica. Los dos necesitan colaborar para encontrar una solución al problema de George, Ralph y Lizzie. Harris consigue que Kate parezca una persona inteligente y determinada sin intentar competir con la presencia física de Johnson. La principal villana humana es Malin Ackerman, quien interpreta a Claire Wadden, la directora ejecutiva de Energine.
Claire es una empresaria ambiciosa que está dispuesta a utilizar el peligroso experimento genético para recuperar el poder y el valor económico de su compañía. Su personaje representa el lado más irresponsable de la ciencia corporativa. Ackerman adopta una interpretación muy diferente de la de Harris. Claire es fría, calculadora y controladora. No necesita participar físicamente en las escenas de acción para resultar peligrosa. Su poder proviene de su posición y de su capacidad para manipular a otras personas. El personaje también funciona como contraste con Kate. Las dos tienen conocimientos relacionados con la ciencia, pero sus objetivos son completamente diferentes. Kate intenta encontrar una solución para salvar vidas, mientras Claire está interesada principalmente en recuperar el control de su proyecto. Esta oposición permite que Malin Ackerman represente una versión mucho más negativa de la ambición científica. Uno de los elementos más llamativos de la actuación de Ackerman es la forma en que mantiene a Claire relativamente tranquila incluso cuando la situación se vuelve caótica. Mientras otros personajes están intentando sobrevivir, Claire continúa pensando en cómo utilizar el desastre a su favor. Esta frialdad hace que el personaje resulte particularmente desagradable, pero también entretenido dentro del estilo exagerado de la película. Jeffrey Dean Morgan interpreta a Harvey Russell, un agente gubernamental que trabaja para una organización conocida como la OGA. Russell aparece cuando la situación ya ha alcanzado un nivel que supera la capacidad de las autoridades normales. Su misión es evaluar el peligro y determinar qué hacer con las criaturas. Morgan aporta una personalidad muy diferente. Russell tiene una actitud relajada, sarcástica y segura de sí misma. Incluso en situaciones extremadamente peligrosas, mantiene una cierta tranquilidad. Esta interpretación proporciona algunos de los momentos más divertidos de la película. La presencia de Jeffrey Dean Morgan también añade experiencia y autoridad al reparto. Su personaje sabe más de lo que inicialmente revela y parece acostumbrado a trabajar con situaciones extraordinarias. Russell funciona como una especie de intermediario entre Dedes y las estructuras gubernamentales. Una de las mejores características de su trabajo es la química con Dwayne Johnson. Davis es directo y emocionalmente comprometido con George, mientras Russell inicialmente ve el problema desde una perspectiva mucho más estratégica. Esa diferencia crea conversaciones entretenidas. Jack Lassie interpreta a Brad Wadden, el hermano de Claire. Brett es muy diferente de su hermana. Mientras Claire es fría y determinada, Brad suele mostrarse nervioso, inseguro y mucho menos competente. Su personalidad introduce una dimensión cómica dentro del grupo antagonista. Lassie interpreta a Brad como alguien que quiere demostrar que tiene control de la situación, aunque constantemente parece estar un paso por detrás de Claire. El personaje no posee la misma confianza que su hermana y muchas veces reacciona con miedo ante las consecuencias de sus decisiones. El trabajo de Jake Lacy es importante porque evita que los villanos sean completamente idénticos. Claire representa la inteligencia fría y la ambición, mientras Brad representa la incompetencia y la inseguridad. La relación entre ambos también muestra que la empresa está dirigida por personas con motivaciones muy diferentes. Joe Manganiello interpreta a Burke, el líder de un grupo militar privado. Aunque su participación es más limitada, su personaje representa la respuesta militar al problema de las criaturas gigantes. Burke y su equipo están preparados para enfrentarse a amenazas extremadamente peligrosas. Manganiello aporta una imagen física acorde con el personaje. Su presencia ayuda a vender la idea de que Burke es un soldado experimentado y un líder capaz de enfrentarse a situaciones de combate. Su participación también permite que la película muestre un grupo militar equipado para combatir a los monstruos. Demetrius Grosse interpreta al coronel Blake, un representante de la estructura militar. Su papel está relacionado con la respuesta oficial frente a las criaturas. El coronel representa una perspectiva más institucional y demuestra que el gobierno considera a George, Ralph y Lizzie amenazas que deben ser neutralizadas. Grosse interpreta al personaje con autoridad y seriedad. No necesita demasiados momentos emocionales porque su función principal es representar la reacción militar ante la crisis.
Jack Quaid interpreta a Connor, uno de los personajes secundarios de la película. Aunque su papel es más pequeño que el de Davis o Kate, Quaid aporta energía y personalidad a las escenas en las que aparece. Connor forma parte del grupo humano que intenta sobrevivir y comprender la situación. El reparto también incluye a Brian Hill, quien interpreta a Amy. Su presencia ayuda a ampliar el grupo de personajes humanos que quedan involucrados en el caos provocado por los animales gigantes. Ad Geral interpreta a Sam Mead, mientras William le interpreta al agente Park. Ambos forman parte del componente de acción y seguridad de la historia. Sus personajes ayudan a representar las diferentes respuestas oficiales y militares frente a la amenaza. Uriah Faber, conocido principalmente por su carrera en las artes marciales mixtas, interpreta a Garrick. Su presencia resulta apropiada para una película que necesita personajes físicamente capaces de desenvolverse en situaciones de combate. Faber aporta autenticidad física a las escenas relacionadas con el mundo militar. Uno de los casos más interesantes del reparto es Jason Laws, quien interpreta a George mediante captura de movimiento. Aunque George es finalmente una criatura digital, la actuación de Liles proporciona una base física para el comportamiento del gorila. Su trabajo es fundamental porque George necesita expresar emociones y personalidad incluso cuando el público no está viendo directamente al actor. La captura de movimiento permite registrar los movimientos del intérprete y utilizarlos como referencia para construir posteriormente al personaje digital. En el caso de George, esto significa que la criatura no depende únicamente de animación generada por ordenador. Existe una actuación humana detrás de muchos de sus movimientos y expresiones. El trabajo de Jason Laws es especialmente importante porque George es prácticamente un segundo protagonista. El gorila tiene que parecer inteligente, divertido, enfadado, asustado y afectuoso. Si George fuera simplemente una criatura gigantesca que destruye edificios, la película perdería buena parte de su componente emocional. Durante las escenas con Davis, Liles ayuda a establecer la personalidad de George mediante movimientos corporales y referencias para las interacciones. Dwayne Johnson, por su parte, debe reaccionar a esas referencias durante el rodaje. Posteriormente, los efectos visuales sustituyen o completan la representación de George. La actuación de Liles también ayuda a diferenciar a George de los otros dos monstruos principales. Ralph, el enorme lobo, y Lizzie, la gigantesca criatura reptil, tienen comportamientos más cercanos a animales depredadores. George, en cambio, conserva una personalidad reconociblemente inteligente y emocional. Esta diferencia es fundamental para la historia. El público debe sentir empatía por George, mientras que Ralph y Lizzie funcionan principalmente como amenazas. Por eso, la actuación y la animación de George necesitan transmitir una gama emocional mucho mayor. El reparto humano también tiene que actuar constantemente frente a criaturas que no existen físicamente en el escenario. En las escenas de destrucción, los actores pueden estar rodeados de pantallas, referencias visuales o elementos parciales, mientras los monstruos se añaden posteriormente mediante CGI. Esto exige mucha imaginación. Dwayne Johnson, Naomi Harris y Jeffrey Dean Morgan tienen que mirar hacia posiciones concretas y reaccionar a movimientos que serán añadidos después. Una mala reacción podría romper la ilusión de que las criaturas están realmente presentes. La película funciona mejor cuando los actores tratan a los monstruos como personajes reales. Johnson, en particular, necesita comportarse como si George estuviera delante de él. Su mirada, lenguaje corporal y tono de voz tienen que convencer al público de que existe una relación verdadera. El trabajo de Dwayne Johnson también consiste en evitar que Davis sea simplemente otra versión de sus personajes habituales. Aunque comparte con muchos de ellos el humor y la fortaleza física, Davis es principalmente un cuidador y protector. Su conexión con los animales es lo que lo diferencia. Naomi Harris, por su parte, aporta el componente intelectual. Kate no puede enfrentarse físicamente a un monstruo gigante, pero su conocimiento científico es esencial para encontrar una solución. La actriz consigue que sus escenas de exposición tengan energía suficiente para mantener el ritmo.
Malin Akerman disfruta de uno de los papeles más exagerados del reparto. Claire Wayden está diseñada como una villana de gran espectáculo y Akerman interpreta esa característica con una mezcla de elegancia, frialdad y crueldad. No intenta convertir a Claire en una villana completamente realista, entiende el tono fantástico de la película. Jeffrey Dean Morgan aporta un estilo casi de western a Harvey Russell. Su personaje entra en escena con una actitud de hombre que parece tener siempre una respuesta preparada. Esto contrasta muy bien con el caos que lo rodea. Jack Lassie funciona como complemento cómico de Akerman. Brett es consciente de que su hermana es mucho más capaz que él, pero aún así intenta mantener cierta autoridad. Esa inseguridad genera varios momentos humorísticos. Joe Manganiello, por otro lado, representa la parte más física y militar de la película. Su presencia ayuda a vender las escenas en las que los seres humanos intentan enfrentarse directamente a los monstruos. En conjunto, el reparto de Rampage funciona porque cada actor cumple una función claramente definida. Dwayne Johnson es el héroe emocional y físico, Naomi Harris representa la ciencia utilizada para solucionar el problema, Malin Akerman representa la ciencia convertida en instrumento de ambición, Jeffrey Dean Morgan proporciona autoridad y humor, Jake Lacy aporta comedia, y los actores secundarios construyen el componente militar y científico. La película también se beneficia de la diferencia entre las actuaciones humanas y la captura de movimiento. George no tiene diálogos convencionales, pero consigue transmitir emociones mediante gestos, sonidos y movimientos. Esto convierte al personaje digital en una parte real del reparto y no simplemente en un efecto visual. El elemento más importante de todo el trabajo actoral es la relación entre Dedes y George. Dwayne Johnson necesita transmitir afecto hacia un personaje interpretado mediante tecnología de captura de movimiento y Jason Wells necesita proporcionar los movimientos que hacen que George parezca vivo. La combinación de ambos trabajos es lo que permite que la relación funcione. Al final, Rampage no depende únicamente de sus monstruos gigantes o de sus efectos visuales. El espectáculo funciona porque existe un grupo de actores que proporciona una historia humana alrededor de la destrucción. Si Dedes no estuviera emocionalmente conectado con George, la película sería simplemente una sucesión de batallas entre criaturas. Por eso, el reparto tiene una función esencial. Dwayne Johnson sostiene toda la película con su presencia y su relación con George, mientras Naomi Harris aporta inteligencia y sensibilidad científica. Malin Akerman y Jake Lacy forman la pareja antagonista, cada uno desde una personalidad diferente, y Jeffrey Dean Morgan añade humor y experiencia al lado gubernamental. Joe Manganiello, Marley Shelton, PJ, Byrne, Demetrius Cross, Jack Quaid, Brian Hill, Matt Jarrell y William Lee, entre otros, completan el mundo humano de la película. En conclusión, el reparto de Rampage está construido para servir a una película de espectáculo, pero también para mantener una conexión emocional con el público. Dwayne Johnson es el centro de la historia, pero la actuación de Jason Wells mediante captura de movimiento es igualmente importante para convertir a George en un personaje con personalidad. Naomi Harris proporciona el componente científico, Malin Akerman el conflicto empresarial, Jeffrey Dean Morgan el humor y la autoridad, y el resto del elenco ayuda a construir la respuesta militar y humana ante la aparición de los monstruos. El verdadero éxito del reparto está en hacer que el público se preocupe por los personajes humanos mientras las criaturas gigantes dominan la pantalla. George puede ser enorme y capaz de destruir edificios, pero gracias al trabajo combinado de Liles y Johnson sigue siendo reconocible como el amigo de Dedes. Esa relación es el corazón de Rampage y la razón por la que, detrás de todas las explosiones, batallas y efectos digitales, la película mantiene una historia sencilla sobre amistad, lealtad y el deseo de salvar a alguien que consideramos parte de nuestra familia. Rampage, estrenada en 2018 y dirigida por Brad Pitt, es una película de acción y ciencia ficción que depende enormemente de los efectos visuales digitales. La historia gira alrededor de 3 animales que, después de entrar en contacto con un experimento genético, comienzan a crecer hasta convertirse en criaturas gigantescas capaces de destruir edificios y enfrentarse al ejército. Por esta razón,
los efectos visuales y el CGI no son simplemente elementos secundarios de la producción, prácticamente constituyen una parte fundamental de la película. George, Valve y Lizzie son criaturas creadas digitalmente y gran parte de las escenas de acción, destrucción y batallas urbanas requieren una combinación de efectos digitales, efectos prácticos, captura de movimiento, composición y trabajo de animación. Uno de los mayores desafíos de Rampage fue convertir una idea que originalmente pertenecía a un videojuego arcade en criaturas cinematográficas que parecieran tener peso, volumen y personalidad. En el videojuego, los monstruos podían destruir edificios de manera sencilla porque el objetivo principal era el entretenimiento. En una película de imagen real, en cambio, el público espera que los animales parezcan existir dentro del mismo mundo que los actores. Por eso, los artistas de efectos visuales tuvieron que desarrollar modelos digitales extremadamente detallados y, al mismo tiempo, conseguir que esos modelos interactuaran correctamente con personas, vehículos, edificios, calles y otros elementos reales. El personaje digital más importante es George, el enorme gorila albino que mantiene una relación de amistad con Deves Okoye. George es mucho más que una criatura diseñada para destruir edificios. Necesita expresar emociones, reaccionar ante Deves, mostrar inteligencia y comportarse de una manera que recuerde a un gorila real. Para conseguirlo, la producción utilizó técnicas de captura de movimiento y referencias de actuación. El actor Jason Laws proporcionó una actuación física que sirvió como base para muchos de los movimientos y comportamientos de George. La captura de movimiento fue especialmente útil para establecer la personalidad de George. Un gorila digital puede ser técnicamente perfecto, pero si sus movimientos parecen completamente artificiales, el público no sentirá ninguna conexión emocional. Los movimientos humanos utilizados como referencia ayudaron a que George pudiera expresar curiosidad, enfado, miedo, diversión y afecto. Después, los animadores transformaron esas referencias en el movimiento de un gorila gigantesco. El proceso no consiste simplemente en copiar los movimientos de un actor. Un gorila tiene una anatomía completamente diferente de la humana. Su manera de caminar, la posición de los hombros, el movimiento de los brazos, la distribución del peso y la forma de utilizar las manos son diferentes. Los animadores tuvieron que estudiar el comportamiento de los gorilas reales y combinarlo con la actuación de captura de movimiento para conseguir una criatura que pareciera animal y, al mismo tiempo, pudiera transmitir emociones comprensibles para el público. El tamaño de George representa otro problema. Durante las primeras escenas, el personaje es un gorila grande, pero posteriormente crece hasta alcanzar proporciones enormes. A medida que aumenta su tamaño, los movimientos también deben cambiar. Un animal pequeño puede moverse rápidamente y realizar movimientos bruscos, pero una criatura de varias toneladas necesita transmitir sensación de masa. Cuando George camina o golpea el suelo, el público debe sentir que existe una enorme cantidad de peso detrás de cada movimiento. Para conseguir esa sensación de peso, los animadores deben controlar la velocidad y la aceleración del personaje. Si George se moviera demasiado rápidamente, parecería ligero y artificial. Por eso, determinados movimientos tienen una aceleración más lenta y una sensación de inercia mayor. Los efectos de polvo, fragmentos y vibraciones también ayudan a vender la idea de que el suelo está reaccionando al peso del animal. El diseño digital de George también requiere una gran cantidad de detalle. Su pelaje blanco no puede ser simplemente una superficie cubierta con una textura. Cada zona del cuerpo necesita tener diferentes niveles de densidad y dirección del pelo. El pelaje debe reaccionar al movimiento y a las condiciones ambientales. Cuando George corre, pelea o cae, el pelo tiene que moverse de manera coherente. Además, el pelaje debe responder a la iluminación. Una criatura cubierta completamente de pelo puede resultar complicada de iluminar porque cada pelo produce pequeños cambios de sombra y reflejos. En las escenas exteriores, la luz del sol puede crear diferentes tonos sobre el pelaje, mientras que durante las escenas nocturnas o interiores la iluminación cambia considerablemente. La piel visible de George también necesita atención. Las manos, la cara,
Las orejas y determinadas zonas del cuerpo requieren texturas realistas. Los artistas tienen que añadir pequeñas imperfecciones para evitar que el modelo parezca demasiado limpio. La combinación de piel, pelo, humedad, suciedad y pequeños detalles permite que el gorila tenga una apariencia más natural. Otro aspecto fundamental es el rostro de George. El público necesita reconocer sus emociones. Los ojos son especialmente importantes porque permiten que la relación con Dedes funcione. Un pequeño cambio en la dirección de la mirada puede indicar miedo, curiosidad o enfado. Los animadores tienen que controlar cuidadosamente los movimientos faciales para que George no parezca un humano disfrazado de gorila. La expresión facial también tiene que mantenerse dentro de los límites de la anatomía de un gorila. Si los animadores exageraran demasiado los movimientos, George podría parecer caricaturesco. Si los redujeran demasiado, sería difícil comprender sus emociones. El equilibrio entre realismo animal y expresividad cinematográfica es uno de los mayores logros del personaje. El segundo gran monstruo es Ralph, un lobo que sufre una transformación genética. Su diseño es diferente al de George porque Ralph tiene que parecer un depredador mucho más agresivo. Su cuerpo aumenta enormemente de tamaño y desarrolla capacidades que un lobo real no posee. Los efectos digitales permiten modificar su anatomía y convertirlo en una criatura fantástica. Ralph necesita transmitir velocidad y peligrosidad. Mientras George suele utilizar movimientos pesados debido a su enorme masa, Ralph puede desplazarse de manera más rápida y agresiva. Su animación debe combinar el comportamiento de un lobo real con características sobrenaturales. Uno de los retos del diseño de Ralph es evitar que simplemente parezca un lobo ampliado. Si se aumentara digitalmente el tamaño de un lobo real, el resultado podría no parecer suficientemente espectacular. Por eso, los artistas modificaron sus proporciones, musculatura y características para convertirlo en una criatura cinematográfica. La tercera criatura principal es Lizzie, un enorme animal reptiliano inspirado en los monstruos clásicos de películas de gigantes. Su diseño es probablemente el más espectacular de los tres porque su tamaño supera ampliamente al de George y Ralph. Lizzie funciona como una especie de monstruo definitivo dentro de la película. El diseño de Lizzie combina características de diferentes animales, especialmente reptiles y criaturas prehistóricas. Su cuerpo necesita transmitir una enorme sensación de masa. Cada movimiento debe afectar al entorno. Cuando camina, las calles, vehículos y edificios tienen que reaccionar físicamente a su presencia. La piel de Lizzie requiere un tratamiento diferente al pelaje de George. Los artistas trabajan con escamas, rugosidades, pliegues y diferentes niveles de humedad. Las texturas deben permitir que la luz se refleje correctamente sobre la superficie del cuerpo. En determinadas escenas, la piel puede parecer húmeda o brillante, mientras que en otras presenta una apariencia más seca y áspera. Las texturas y materiales digitales son fundamentales para las tres criaturas. Un buen modelo 3D por sí solo no es suficiente. Los artistas deben definir cómo absorbe y refleja la luz cada superficie. El pelo, la piel, las garras, los dientes y los ojos tienen propiedades diferentes. También es necesario crear los dientes y las garras con suficiente detalle. Estos elementos aparecen constantemente durante las escenas de combate y ayudan a transmitir la peligrosidad de los monstruos. Los dientes pueden recibir pequeños cambios de color y textura para evitar una apariencia excesivamente artificial. Uno de los aspectos más difíciles de Rampage fue la interacción entre los monstruos y el entorno. No basta con colocar digitalmente a una criatura gigante sobre una imagen real. El público debe sentir que el animal está realmente presente en la ciudad. Cuando una criatura camina por una calle, el suelo debe reaccionar. Los vehículos pueden moverse, las ventanas pueden vibrar, el polvo puede levantarse y los objetos pequeños pueden caer. Todos esos elementos ayudan a vender la escala del monstruo. Las simulaciones de destrucción son una parte enorme del trabajo de VFX. Durante las batallas, edificios enteros pueden ser destruidos.
Para conseguirlo, los modelos digitales de las estructuras deben dividirse en diferentes partes que puedan romperse de forma controlada. Cuando una criatura golpea un edificio, los artistas pueden simular cómo se rompen las ventanas, cómo se desprenden los materiales y cómo diferentes secciones de la estructura comienzan a colapsar. No todos los fragmentos necesitan ser modelados individualmente desde el principio. Diferentes sistemas de simulación pueden generar gran parte del comportamiento. El polvo es igualmente importante. Cuando un edificio se derrumba, una nube de polvo aparece alrededor de la estructura. Sin este elemento, una destrucción digital puede parecer demasiado limpia. El polvo ayuda a ocultar algunas transiciones digitales y proporciona profundidad a la escena. Las partículas desempeñan un papel enorme en las secuencias de destrucción. Pueden incluir fragmentos de cemento, cristales, polvo, humo, tierra y pequeños restos de objetos. Estas partículas se combinan con la animación de los monstruos para crear la sensación de una ciudad realmente afectada. Las ventanas rotas son otro detalle importante. Cuando un monstruo golpea un edificio, cientos de ventanas pueden romperse. Los efectos digitales permiten controlar exactamente qué ventanas desaparecen y en qué momento. También pueden añadir fragmentos de cristal que caen hacia la calle. Los vehículos son utilizados constantemente para mostrar la escala de las criaturas. Un coche real es relativamente pequeño, pero cuando aparece junto a George, Ralph o Lizzie, el público puede comprender inmediatamente el tamaño de los monstruos. Los vehículos digitales pueden ser lanzados por los impactos y posteriormente se pueden añadir deformaciones, chispas y fragmentos. Las explosiones también fueron una parte importante del trabajo de efectos. En una película como Rampage, las explosiones pueden combinar elementos prácticos y digitales. Una pequeña explosión física puede proporcionar iluminación y humo reales, mientras que posteriormente se amplía digitalmente para conseguir una escala mucho mayor. Los efectos digitales también permiten crear explosiones alrededor de edificios y vehículos sin poner en peligro al reparto. Fuego, humo, chispas y fragmentos pueden ser añadidos posteriormente y sincronizados con las acciones de los actores. Otro aspecto fundamental es el compositing o composición digital. Este proceso consiste en combinar diferentes elementos visuales para crear una imagen final. Un plano puede incluir actores filmados en un escenario real, una ciudad ampliada digitalmente, una criatura CGI, humo generado por ordenador y efectos prácticos. Todos estos elementos tienen que compartir la misma iluminación y perspectiva. Si la criatura está iluminada desde la izquierda pero el escenario real está iluminado desde la derecha, el resultado será artificial. Por eso, los artistas de composición deben ajustar cuidadosamente cada componente. El seguimiento de cámara, conocido como camera tracking, también es esencial. Muchas escenas utilizan cámaras en movimiento. Si la cámara gira, se desplaza o hace zoom, el monstruo digital debe moverse exactamente de acuerdo con esa perspectiva. Para conseguirlo, los artistas analizan el movimiento de la cámara y reconstruyen digitalmente su trayectoria. Después, los personajes CGI se colocan dentro de ese espacio tridimensional. Esto permite que parezcan estar realmente presentes en el lugar. La iluminación digital es otro elemento decisivo. Los monstruos tienen que recibir la misma luz que los actores y los edificios. Durante una escena de día, el sol puede crear sombras muy fuertes. Durante una escena nocturna, las fuentes de luz pueden proceder de vehículos, edificios, calles o explosiones. Las sombras de los monstruos son particularmente importantes para vender su tamaño. Si George se encuentra frente a un edificio y su sombra no aparece correctamente, el público puede percibir inmediatamente que se trata de una imagen digital. La sombra debe tener la dirección, intensidad y suavidad adecuadas. La película también utiliza efectos digitales para crear escenarios urbanos ampliados. Chicago es uno de los principales escenarios de la batalla final, pero no todas las imágenes de la ciudad tienen que haber sido grabadas físicamente en los lugares exactos donde se desarrolla la acción.
Los efectos digitales permiten ampliar calles, edificios y horizontes. Esto resulta especialmente importante cuando los monstruos son tan grandes que la cámara necesita mostrar grandes zonas de la ciudad. Los artistas pueden crear edificios adicionales y extender el entorno para conseguir una escala mucho mayor. La batalla final es probablemente el mayor desafío de efectos visuales de toda la película. En ella, George, Ralph y Lizzie interactúan simultáneamente con edificios, vehículos, helicópteros, soldados y otros elementos. Cada criatura tiene que ocupar correctamente su posición dentro del espacio. Además, las criaturas deben interactuar entre ellas. Cuando George golpea a Ralph, el impacto tiene que transmitir fuerza. Si Lizzie muerde o empuja a otra criatura, el cuerpo del enemigo debe reaccionar. Los animadores deben coordinar las posiciones y movimientos de los tres monstruos. La animación de combate requiere una planificación muy detallada. Los artistas no pueden simplemente hacer que dos criaturas se golpeen al azar. Cada movimiento debe tener una causa y una reacción. También deben tener en cuenta las diferencias de tamaño y anatomía. George utiliza principalmente sus brazos y su enorme fuerza física. Ralph depende más de su velocidad y capacidad de ataque. Lizzie, debido a su tamaño y características reptilianas, funciona como una criatura pesada y resistente. Estas diferencias hacen que las peleas sean visualmente más variadas. La interacción de George con Deves es incluso más complicada porque Deves es un personaje real y George es digital. Los movimientos de ambos deben sincronizarse. Si Deves toca a George, los animadores necesitan saber exactamente dónde está el cuerpo digital. Si George mira a Deves, sus ojos tienen que apuntar hacia la posición correcta. La profundidad de campo también se utiliza para integrar los elementos. Una criatura gigante puede estar parcialmente desenfocada cuando se encuentra lejos de la cámara, mientras que el personaje humano aparece enfocado. Esto ayuda a mantener la misma estética cinematográfica que una toma real. El color también tiene una función importante. Los efectos digitales deben pasar por el mismo proceso de corrección de color que las imágenes reales. De esta forma, el pelaje de George, la piel de Lizzie y el cuerpo de Ralph pueden compartir las mismas características visuales que el resto de la película. Otro detalle importante son los efectos atmosféricos. Humo, polvo, lluvia, niebla y partículas ayudan a integrar los monstruos. Una criatura digital perfectamente nítida en un ambiente lleno de polvo puede parecer artificial. Añadir elementos atmosféricos entre la cámara y el personaje ayuda a crear profundidad. El CGI también se utiliza para modificar o ampliar determinados elementos durante las escenas de acción. Algunos helicópteros, vehículos, edificios y estructuras pueden ser digitales o recibir modificaciones posteriores. Esto permite realizar secuencias mucho más grandes sin tener que construir físicamente todos los elementos. En cuanto a los helicópteros y vehículos militares, los efectos visuales permiten crear movimientos y situaciones que serían demasiado peligrosas para filmar directamente. Un vehículo puede ser destruido, lanzado por los aires o golpeado por una criatura sin poner en riesgo a los actores. El fuego digital es otra herramienta importante. Cuando una criatura destruye una estructura, el fuego puede extenderse por diferentes partes del edificio. Los artistas necesitan controlar el tamaño, velocidad, color y densidad de las llamas. El humo que acompaña al fuego también debe responder al movimiento del aire. La destrucción digital tiene que mantener cierta lógica. Aunque Rampage es una película exagerada, el público todavía necesita entender lo que está ocurriendo. Un edificio no debería simplemente desaparecer sin mostrar consecuencias. Los efectos visuales construyen una cadena de causa y efecto. La criatura golpea, el edificio se rompe, aparecen fragmentos, el polvo se levanta y posteriormente la estructura colapsa. Esto es especialmente importante porque la película busca transmitir una sensación de escala. Cuanto más grande parece la destrucción, más grandes parecen los monstruos. Los VFX también ayudan a mostrar la evolución de las criaturas. Al principio, George,
Ralph y Lizzie son animales normales o relativamente comunes. Después de la exposición al agente genético, sus cuerpos comienzan a cambiar. El crecimiento puede mostrarse mediante diferentes etapas y modificaciones digitales. La evolución de George es especialmente importante porque el público tiene que reconocer al animal original. Los artistas deben mantener determinadas características de su diseño mientras aumentan su tamaño y musculatura. Esto permite que el espectador entienda que el gigantesco gorila sigue siendo el mismo George. La película utiliza además efectos digitales para representar ciertas habilidades extraordinarias de Ralph y Lizzie. Estas características hacen que las criaturas sean algo más que animales enormes. Son productos de una mutación genética ficticia y, por tanto, pueden desarrollar capacidades que no existen en animales reales. En términos de producción, Rampage demuestra cómo una película moderna puede combinar CGI, captura de movimiento, animación, efectos prácticos y fotografía real. No todo lo que aparece en pantalla fue creado digitalmente. Los actores, vehículos, decorados, armas, explosiones prácticas y elementos físicos proporcionan una base que posteriormente es ampliada mediante efectos visuales. La combinación es particularmente importante para George. Aunque el gorila es digital, Dwayne Johnson y los demás actores reaccionan físicamente a referencias y elementos utilizados durante el rodaje. Después, el personaje digital se integra en esas escenas. Esta metodología ayuda a que las interacciones resulten naturales. Uno de los mayores éxitos de los efectos visuales es conseguir que el público olvide durante algunos momentos que los monstruos no existen. Cuando George mira a Dedes o cuando Lizzie atraviesa una calle, la intención es que el espectador acepte la realidad de ese mundo sin pensar constantemente en el proceso técnico. Sin embargo, el CGI de Rampage no busca un realismo absoluto. La película tiene un estilo deliberadamente exagerado. Las criaturas son enormes, las batallas son espectaculares y la destrucción está diseñada para producir entretenimiento. Por eso, los efectos visuales tienen que encontrar un equilibrio entre realismo y espectáculo. El diseño de sonido también complementa el trabajo visual. Aunque el sonido no es técnicamente CGI, es fundamental para vender el peso y tamaño de las criaturas. Los rugidos de George, los sonidos de Ralph y Lizzie y los impactos de los edificios hacen que las imágenes digitales tengan mayor fuerza. Cuando George golpea un vehículo, por ejemplo, el efecto visual muestra la deformación y el movimiento, mientras el sonido del impacto proporciona la sensación de fuerza. La combinación de ambos elementos hace que el golpe parezca mucho más poderoso. En conclusión, los efectos visuales de Rampage son una de las partes más importantes de la película. La creación de George, Ralph y Lizzie requiere modelado tridimensional, animación, texturas, simulación de pelo y piel, captura de movimiento, iluminación digital y composición. A esto se suman las enormes secuencias de destrucción, los edificios digitales, los vehículos, helicópteros, explosiones, humo, polvo y partículas. George es probablemente el mayor desafío porque necesita funcionar no solamente como monstruo, sino como personaje. Su personalidad, sus expresiones y su relación con Deves dependen de la combinación entre actuación humana, captura de movimiento, animación y CGI. Ralph y Lizzie, por otro lado, requieren diseños diferentes para transmitir velocidad, agresividad y enorme tamaño. La batalla final en Chicago representa el punto máximo del trabajo digital. Los tres monstruos interactúan entre ellos mientras destruyen edificios y se enfrentan a las fuerzas militares. Para que esas escenas funcionen, los artistas deben coordinar animación, destrucción, iluminación, partículas, vehículos y cámaras virtuales. En definitiva, Rampage demuestra que los efectos visuales modernos no consisten simplemente en crear un monstruo por ordenador y colocarlo en una escena. El verdadero trabajo está en conseguir que ese personaje tenga peso, iluminación, movimiento, emociones e interacción con el entorno. George debe parecer un gorila real, Ralph debe comportarse como un depredador gigantesco, Lizzie debe transmitir una sensación de escala monstruosa,
y los tres deben parecer capaces de destruir una ciudad real. Por encima de todo, el CGI de Rampage está al servicio del espectáculo y de la relación entre Dedes y George. Los edificios destruidos, las explosiones y las enormes criaturas proporcionan el espectáculo visual, pero la tecnología digital también permite contar la historia emocional de un hombre que intenta salvar a su mejor amigo. Esa combinación de efectos visuales, captura de movimiento, actuación y destrucción a gran escala es lo que convierte a Rampage en una película de monstruos moderna basada en el espectáculo cinematográfico. Rampage, la película de acción y ciencia ficción protagonizada por Dwayne Johnson, llegó a los cines en abril de 2018 con unas expectativas bastante altas. La producción combinaba una estrella de enorme popularidad, una historia basada libremente en un videojuego conocido y una gran cantidad de efectos visuales destinados a mostrar monstruos gigantes destruyendo ciudades. La película fue dirigida por Brad Pitt y contó también con Naomi Harris, Malin Akerman y Jeffrey Dean Morgan en papeles importantes. Desde el punto de vista comercial, Rampage consiguió convertirse en una película rentable y terminó recaudando alrededor de $428 millones en todo el mundo, una cifra considerable para una producción de este tamaño. La película tuvo un presupuesto de producción estimado de aproximadamente $120 a $140 millones, dependiendo de la estimación utilizada. Esto significa que necesitaba una campaña internacional bastante fuerte para recuperar sus costes y generar beneficios. En una superproducción de Hollywood, la recaudación de taquilla no es equivalente directamente a las ganancias del estudio, porque una parte del dinero permanece en las salas de cine y otra cantidad importante se destina al marketing y distribución. Por ello, aunque los $428 millones representan un resultado comercial respetable, no se puede interpretar simplemente como 428 millones de beneficio. En Estados Unidos y Canadá, Rampage consiguió aproximadamente $101 millones. Su comportamiento en el mercado doméstico fue correcto, aunque claramente dependió mucho de los mercados internacionales. La película tuvo una recepción comercial bastante más fuerte fuera de Norteamérica, algo que se ha convertido en una característica frecuente de las grandes producciones de acción protagonizadas por Dwayne Johnson. El estreno norteamericano tuvo lugar el 13 de abril de 2018. La película llegó a los cines compitiendo dentro de un mercado en el que las películas de grandes franquicias y superhéroes tenían una enorme presencia. A pesar de esa competencia, Rampage logró atraer a un público interesado en las películas de monstruos, acción y entretenimiento visual. Su primer fin de semana en Estados Unidos fue especialmente importante porque la película consiguió colocarse en el primer puesto de la taquilla. La recaudación inicial estuvo alrededor de los $35 millones durante su primer fin de semana doméstico. Aunque no fue una cifra extraordinaria comparada con las grandes películas de superhéroes de la época, fue suficiente para demostrar que existía una audiencia para este tipo de espectáculo. El atractivo principal de la película en Estados Unidos era Dwayne Johnson. Para 2018, Johnson ya se había consolidado como una de las estrellas comerciales más importantes del cine de acción. Su participación proporcionaba a Rampage una ventaja considerable porque muchos espectadores podían acudir al cine simplemente por el actor, incluso sin conocer demasiado el videojuego en el que se inspiraba la película. El hecho de que la película no necesitara que el público conociera previamente el videojuego también ayudó a su funcionamiento comercial. La historia podía entenderse fácilmente. Un gorila, un lobo y un enorme reptil sufren mutaciones genéticas y comienzan a crecer hasta convertirse en monstruos gigantes. Esta premisa era suficientemente sencilla para atraer a espectadores de diferentes edades y mercados. El mercado internacional fue todavía más importante. Rampage consiguió aproximadamente $327 millones fuera de Estados Unidos y Canadá, lo que representa la mayor parte de su recaudación total. El éxito internacional demuestra que la película tenía una propuesta comercial muy adecuada para el mercado global: acción, monstruos gigantes, efectos visuales y una estrella conocida internacionalmente. Uno de los mercados más importantes fue China, donde la película consiguió una recaudación especialmente fuerte.
Esto fue importante porque el mercado chino se había convertido en uno de los territorios fundamentales para las grandes producciones de Hollywood. La presencia de Dwayne Johnson, el espectáculo visual y la naturaleza sencilla de la historia ayudaron a que la película funcionara bien entre el público internacional. Otros mercados internacionales también contribuyeron de manera importante. La película tuvo una buena presencia en países de Europa, América Latina y Asia. En general, el patrón comercial fue bastante claro. Norteamérica proporcionó una parte significativa de los ingresos, pero el verdadero impulso de la taquilla llegó de los mercados extranjeros. La naturaleza de Rampage favorecía este tipo de comportamiento. Las películas que dependen mucho del diálogo, de referencias culturales específicas o de temas particularmente locales pueden tener dificultades para viajar internacionalmente. Rampage, en cambio, utiliza una narrativa visual muy sencilla. Un monstruo gigante destruyendo un edificio es una imagen que puede comprenderse independientemente del idioma. El título también tenía una ventaja adicional, estaba basado en un videojuego conocido. Aunque la película se aleja considerablemente de la historia y estética original del videojuego, el nombre Rampage tenía cierto reconocimiento entre los aficionados. Esto ayudó a generar curiosidad antes del estreno. La campaña publicitaria se centró principalmente en los monstruos. Los tráileres mostraban a George, Valve y Lizzie creciendo hasta alcanzar dimensiones enormes y enfrentándose entre ellos. También se utilizó ampliamente la imagen de Dwayne Johnson junto a George, porque la relación entre el protagonista y el gorila era uno de los elementos emocionales más importantes. La campaña también aprovechó el humor. George no era presentado únicamente como un monstruo destructivo, sino como un personaje con personalidad. Sus interacciones con Deves ayudaban a diferenciar la película de otras producciones de monstruos más serias. En términos de crítica, Rampage recibió opiniones mixtas. Algunos críticos consideraron que la película era demasiado sencilla y dependía excesivamente de los efectos visuales y de la destrucción. Otros valoraron precisamente ese enfoque, señalando que funcionaba como entretenimiento directo y no pretendía ser una película especialmente compleja. Esta división crítica no perjudicó demasiado la taquilla. El público que acudía a ver Rampage normalmente buscaba una experiencia de acción y espectáculo, y la película ofrecía exactamente eso. Dwayne Johnson también tenía una imagen suficientemente fuerte como para atraer espectadores incluso cuando las críticas no eran completamente positivas. La película terminó con una recaudación mundial de alrededor de $428 millones, convirtiéndose en una de las películas comerciales importantes de 2018. No alcanzó los niveles de las grandes películas de superhéroes o de franquicias gigantescas, pero su resultado fue suficientemente sólido para demostrar que una adaptación de videojuego podía funcionar como espectáculo independiente. Para entender mejor el resultado económico, también hay que considerar los costes de producción y marketing. Una película de aproximadamente 120 a 140 millones de dólares necesita mucho más que simplemente recuperar su presupuesto para considerarse un gran éxito. El estudio debe compartir una parte de la taquilla con los exhibidores y recuperar también los gastos de publicidad. Por eso, Rampage puede describirse mejor como un éxito comercial moderado o sólido, pero no como un fenómeno de taquilla comparable con las películas más grandes del año. Una parte importante de los ingresos posteriores llegó a través del home media, es decir, los formatos destinados al consumo doméstico. Después de su recorrido cinematográfico, Rampage pasó a los formatos digitales y físicos, permitiendo al público comprar o alquilar la película para verla en casa. El lanzamiento digital se produjo durante el verano de 2018, después de que la película terminara su recorrido principal en los cines. Este tipo de lanzamiento se había convertido en una parte fundamental del modelo de distribución de Hollywood. En lugar de esperar varios meses para llegar a los formatos domésticos, las películas modernas podían aparecer relativamente pronto en plataformas digitales. Rampage estuvo disponible para compra y alquiler digital antes de su lanzamiento físico. Los espectadores podían adquirir una copia digital para verla posteriormente o alquilarla durante un periodo determinado.
Este sistema permitió al estudio obtener ingresos adicionales después de la etapa cinematográfica. Posteriormente llegó el lanzamiento en Blu-ray, DVD y Blu-ray 4K Ultra HD, ofreciendo diferentes opciones para los consumidores. El Blu-ray estaba especialmente orientado a los espectadores interesados en disfrutar de los efectos visuales de la película con una calidad de imagen y sonido superior. El formato 4K Ultra HD era particularmente adecuado para Rampage porque la película depende enormemente de sus efectos visuales. Las enormes criaturas, los edificios destruidos, las explosiones y las secuencias nocturnas podían beneficiarse de una mayor resolución y de tecnologías de imagen más avanzadas. El lanzamiento físico también ofrecía contenidos adicionales relacionados con la producción. Las ediciones domésticas de este tipo de superproducciones suelen incluir material detrás de las cámaras, comentarios, escenas eliminadas y piezas centradas en los efectos visuales y la realización. En el caso de Rampage, los contenidos especiales tenían especial interés porque la creación de George, Ralph y Lizzie requería una gran cantidad de trabajo digital. Uno de los aspectos más interesantes para los aficionados es precisamente descubrir cómo se creó George. La película utiliza una combinación de captura de movimiento, animación y efectos digitales. Los materiales promocionales de Home Media podían mostrar parte del proceso utilizado para transformar una actuación humana en un enorme gorila digital. La producción de George fue especialmente compleja porque el personaje necesitaba parecer real y, al mismo tiempo, transmitir emociones. Los espectadores que compraban la película en Blu-ray o en formato digital podían apreciar detalles que quizá no fueran tan evidentes durante una proyección cinematográfica. La versión doméstica también permitió que los aficionados vieran la película repetidamente. Esto es importante para una producción de efectos visuales porque algunos detalles pueden pasar desapercibidos durante el primer visionado. Los movimientos de los monstruos, la destrucción de los edificios y las interacciones digitales pueden analizarse con mayor atención en casa. El Blu-ray también proporcionó una experiencia audiovisual más avanzada que el DVD. Los efectos de sonido de Rampage tienen un papel muy importante en las escenas de acción. Los rugidos de George y Lizzie, las explosiones y los impactos de los edificios están diseñados para aprovechar sistemas de sonido envolvente. El DVD, aunque técnicamente inferior al Blu-ray, continuó siendo una opción importante para consumidores que no necesitaban resolución de alta definición. La existencia de diferentes formatos permitió que la película alcanzara a públicos con diferentes tipos de equipos domésticos. El lanzamiento en Home Media también representó una nueva oportunidad comercial para Rampage. Una película no termina necesariamente su vida económica cuando abandona los cines. Después de la taquilla, puede generar ingresos mediante alquileres, ventas digitales, copias físicas, licencias y posteriormente diferentes servicios de streaming. La estrategia de distribución doméstica era especialmente importante para una película como Rampage porque su público podía querer conservarla como película de entretenimiento. Los espectadores interesados en cine de acción, videojuegos y monstruos gigantes podían comprar la película para verla varias veces. El comportamiento de Rampage también refleja un cambio importante en Hollywood. En décadas anteriores, el mercado doméstico dependía enormemente de los DVD y Blu-ray. En 2018, el mercado digital ya estaba creciendo rápidamente. Las plataformas de video bajo demanda permitían a los estudios ofrecer películas a los consumidores sin necesidad de producir y distribuir una copia física. Para el estudio, esto significaba que una película podía seguir generando ingresos incluso después de que la atención de los medios sobre su estreno hubiera desaparecido. El lanzamiento digital también permitía llegar rápidamente a consumidores que no habían acudido al cine. La combinación de taquilla internacional y home media fue fundamental para la vida comercial de Rampage. Los aproximadamente $428 millones obtenidos en cines representaron la parte más visible del negocio, pero los ingresos posteriores ayudaron a prolongar la rentabilidad de la película. Desde una perspectiva de franquicia, Rampage también tenía potencial para continuar. El final dejaba a George vivo y a Debes dispuesto a seguir protegiéndolo.
Sin embargo, a pesar de la buena recaudación, no se produjo una secuela directa. Esto demuestra que una recaudación considerable no garantiza automáticamente la creación de una franquicia. La película puede considerarse, por tanto, un producto comercial bastante exitoso dentro del género de acción y monstruos. No llegó al nivel de las franquicias más rentables de Hollywood, pero consiguió atraer a una audiencia mundial y recuperar una inversión de producción considerable. Una de las razones de su rendimiento fue la combinación de elementos conocidos. Dwayne Johnson ya era una estrella mundial, el videojuego proporcionaba el concepto básico, los monstruos gigantes ofrecían un espectáculo visual atractivo y la campaña publicitaria podía resumir fácilmente la historia. Todo ello hizo que Rampage fuera fácil de vender internacionalmente. También hay que destacar que la película llegó en un momento en que las adaptaciones de videojuegos estaban intentando mejorar su reputación. Durante muchos años, Hollywood había tenido dificultades para convertir videojuegos en películas exitosas. Rampage no fue una adaptación completamente fiel, pero consiguió utilizar el concepto central del juego, monstruos gigantes destruyendo edificios, para crear una película comercial. En términos económicos, el resultado final puede resumirse de esta manera: la película tuvo un presupuesto elevado. Consiguió alrededor de $101 millones en Estados Unidos y Canadá y aproximadamente 327 millones en mercados internacionales, alcanzando unos $428 millones de recaudación mundial. La mayor parte de sus ingresos procedió del extranjero, demostrando la importancia del público internacional para las superproducciones de acción. Después de los cines, el lanzamiento en home media permitió que la película continuara generando ingresos mediante formatos digitales y físicos. Las ediciones domésticas fueron especialmente relevantes para los aficionados a los efectos visuales, ya que ofrecían la posibilidad de apreciar con mayor detalle el trabajo realizado en George, Ralph, Lizzie y las secuencias de destrucción. En conclusión, Rampage tuvo una trayectoria comercial bastante sólida. Su rendimiento no puede compararse con los mayores fenómenos cinematográficos de 2018, pero tampoco puede considerarse un fracaso. Con una recaudación mundial de aproximadamente $428 millones, la película demostró que una producción basada en un videojuego relativamente sencillo podía convertirse en un espectáculo internacional cuando contaba con una estrella como Dwayne Johnson y una fuerte apuesta por los efectos visuales. Su paso al mercado doméstico amplió todavía más su vida comercial. El lanzamiento digital, seguido por Blu-ray, DVD y 4K Ultra HD, permitió que los espectadores pudieran disfrutar de la película fuera de los cines y explorar con más detalle sus enormes secuencias de acción. Especialmente para los aficionados al CGI, el formato doméstico ofreció una oportunidad de observar el trabajo realizado para crear a George, Ralph y Lizzie. Brad Peyton como director. Brad Peyton es un director canadiense conocido principalmente por trabajar en películas de acción y entretenimiento de gran escala. Antes de Rampage, ya había trabajado con Dwayne Johnson en San Andreas, otra producción centrada en una enorme catástrofe. Esta colaboración previa fue importante porque ambos ya conocían la dinámica necesaria para construir una película basada en espectáculo, destrucción y efectos visuales. La relación profesional entre Peyton y Johnson ayudó a establecer el tono de Rampage. El director entendía las fortalezas de Johnson como protagonista, su presencia física, su sentido del humor y su capacidad para transmitir emociones de una manera sencilla. Por eso, Davis Okoye no está construido como un héroe excesivamente complicado. Es un personaje directo, protector y con una motivación muy clara: salvar a George. Peyton también tuvo que decidir cómo equilibrar tres géneros diferentes. Rampage es al mismo tiempo una película de monstruos, una aventura de acción y una historia de ciencia ficción. Si el director hubiera tratado la historia exclusivamente como una película de monstruos, los personajes humanos podrían haber quedado reducidos a simples espectadores. Si hubiera dado demasiada importancia a la ciencia, habría reducido el espectáculo. Su objetivo fue combinar ambos elementos. Uno de los aspectos más importantes de su dirección es la relación entre Davis y George.
El director sabía que la película necesitaba una conexión emocional para que las escenas de destrucción tuvieran significado. George no debía ser simplemente una criatura CGI que apareciera para destruir edificios. Tenía que convertirse en un personaje con personalidad. Por eso, la primera parte de la película dedica tiempo a mostrar la relación entre Davis y George antes de que el experimento genético transforme al gorila. El público conoce a George como un animal inteligente, juguetón y afectuoso. Cuando posteriormente comienza a comportarse de manera agresiva, el cambio tiene un impacto emocional porque el espectador ya conoce al personaje. Esta decisión es fundamental. Si George hubiera aparecido por primera vez como un monstruo gigante, el público probablemente lo habría visto como una amenaza. Peyton lo presenta primero como amigo de Davis. De esa manera, cuando la transformación ocurre, el conflicto se convierte también en una historia sobre intentar recuperar a alguien que parece estar perdiendo el control. La dirección de Peyton también presta mucha atención a la escala. Los monstruos de Rampage son enormes y la película necesita que el público comprenda su tamaño. Para lograrlo, los coloca constantemente junto a edificios, vehículos, helicópteros, soldados y personas. La comparación visual entre una persona y George es especialmente efectiva. Davis es un personaje humano relativamente normal, mientras George crece hasta convertirse en una criatura gigantesca. La diferencia de tamaño permite que las escenas sean visualmente impactantes. El director también utiliza diferentes tipos de planos para transmitir esa escala. Algunas escenas muestran a los monstruos desde lejos, permitiendo ver edificios completos alrededor de ellos. Otras utilizan primeros planos para mostrar los rostros y expresiones de las criaturas. El cambio entre escala general y detalle emocional ayuda a que los monstruos parezcan personajes y no solamente elementos del escenario. Otro aspecto importante de la dirección es el ritmo. Rampage intenta mantener un movimiento constante. Después de establecer a Davis y George, la película introduce rápidamente el experimento, la mutación y la aparición de las otras criaturas. A partir de ahí, el conflicto aumenta progresivamente hasta llegar a la batalla final en Chicago. Peyton estructura la película como una escalada. Primero aparece George, después se descubren Ralph y Lizzie, posteriormente los animales se vuelven cada vez más grandes y finalmente las tres criaturas llegan a la ciudad. Cada etapa aumenta el nivel de destrucción. Esta estructura es típica del cine de monstruos y resulta adecuada para el concepto de Rampage. El espectador sabe que las criaturas van a crecer y que finalmente se producirá una gran batalla. La función del director es conseguir que ese recorrido resulte entretenido. El trabajo de los guionistas. El guion de Rampage tuvo varios escritores, entre ellos Ryan Angle, Carlton Cuse, Ryan J. Condal y Adam Stackel. La existencia de varios guionistas refleja la dificultad de convertir un videojuego con una historia muy sencilla en una película narrativa de gran presupuesto. El primer gran desafío del guion era decidir quién sería el protagonista. En lugar de hacer que la historia se centrara exclusivamente en los monstruos, los guionistas crearon a Davis Okoye. Davis es un especialista en primates que tiene una relación extraordinaria con George. Esta elección permite introducir un componente emocional que el videojuego original no necesitaba. El jugador podía controlar un monstruo sin preocuparse demasiado por su historia personal. En una película, sin embargo, el público necesita una razón para preocuparse por lo que sucede. Davis cumple esa función. Su relación con George se convierte en el corazón de la historia. Los guionistas establecen desde el principio que Davis encontró a George cuando era joven y que lo ha protegido durante años. Esto hace que el protagonista tenga una motivación personal para enfrentarse al desastre. La segunda decisión importante fue convertir la transformación de los animales en el resultado de un experimento genético. Esto permite que la película tenga una explicación científica para el crecimiento de las criaturas. La ciencia de Rampage es claramente ficticia y está simplificada para las necesidades del entretenimiento. El guion utiliza conceptos relacionados con la modificación genética para explicar cómo los animales pueden crecer rápidamente y desarrollar capacidades extraordinarias.
Esta explicación permite introducir a Kate Caldwell, interpretada por Naomie Harris. Kate funciona como la experta científica que ayuda a Deves a comprender lo que está sucediendo. Su presencia evita que la película dependa exclusivamente de explicaciones militares. Los guionistas también crearon a los hermanos Claire y Brad Whitten como responsables del proyecto.